Continuamos nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia con la sesión 17ª, en la cual terminamos ya las enseñanzas de la Iglesia en el Corpus Ioanneum y en otros escritos del Nuevo Testamento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Nos habíamos quedado en la sesión anterior viendo algunos puntos fundamentales que hay en el Apocalipsis acerca de la Iglesia. Habíamos visto sobre todo el papel de ese símbolo de la mujer en el capítulo 12, la Iglesia simbolizada en la mujer que vence al dragón. Habíamos visto hasta qué punto esto eran cosas importantes. Y ya para cerrar lo referente al Apocalipsis, teníamos que hablar de la Iglesia próxima a las bodas con el esposo celeste, un poco ya lo que sería la culminación del Apocalipsis. Ante todo, tenemos esta imagen de las bodas, que es muy importante en San Juan. Acordaos que el Evangelio, el primer milagro del Señor, se presenta en el contexto de unas bodas que da un poco como el escenario de todo lo que va a hacer Cristo. Cristo es el que viene ya a realizar esas bodas de Dios con la humanidad que habían sido previstas en los profetas. O sea que tenemos en el Apocalipsis la imagen de las bodas, sería la Iglesia esposa con el Cordero esposo. Ahí tenemos la unidad entre la Iglesia peregrinante y la triunfante, con esa visión de júbilo de los bienaventurados en el cielo, la inminencia de esas bodas con el Cordero, y además ahí se ha cumplido ya esa condición. Dios ha revelado el poder de su justicia castigando a Babilonia como símbolo de la corrupción del mundo, y los espíritus celestes y los miembros de la Iglesia del cielo gozan ya del triunfo. Tenemos la muchedumbre inmensa de siervos de Dios, que parece que se debe entender en la tierra. Acordaos siempre esta diversidad de planos, cielo-tierra, que encontramos en el Apocalipsis y en general en toda la literatura apocalíptica. Y con esto va a evocar el libro la amplia tradición del Antiguo Testamento, que ya nos ha salido multitud de veces, donde se comparan las relaciones entre Dios y el pueblo con un matrimonio. En Isaías, en Ezequiel, sobre todo en Oseas, San Pablo continuaba esta tradición, incluso en los mismos sinópticos. Por otra parte, el vestido blanco nupcial al que se alude es signo de la santidad, y además todo se presenta pues como algo inminente y algo feliz. Digamos, se puede hacer aquí alguna observación. Después de la victoria descrita en el capítulo 20, la cuestión del reino de los 1000 años o el triunfo final de Cristo, se habla de una renovación completa. Los cielos nuevos, la tierra nueva, una nueva creación en la que también va a participar la Iglesia, que es la nueva Jerusalén del cielo, en espera de esas bodas inminentes. O sea, como veis, son temas que aparecen también en otros lugares. Acordaos de todo cuando hablábamos del cuerpo de Cristo en San Pablo, eso que esa plenitud que se iba a extender un poco a todo el universo. Aquí esto se vería como la tierra nueva y los cielos nuevos. Es cierto que aquí tenemos algunas cuestiones de interpretación difícil, como el tema de los 1000 años. Acordaos que algunos, ya algo apuntaremos en la parte de los padres, Ireneo, algunos padres de lo que se ha llamado la tradición asiática, o sea, del Asia Menor, la actual Turquía, aludían pues como a 1000 años concretos, y que luego aparecería digamos, 1000 años de presencia corporal de Cristo, y luego vendría el final. Algunos luego hicieron esta relectura casi como 1000 años de un triunfo visible de la Iglesia en este mundo, antes del juicio y el fin. Bien, son cosas muchísimo más difíciles, y ya digo, no da la sensación de que por el Apocalipsis quiera decir eso, porque si no, ya os digo, tenemos el riesgo de interpretar estas cosas como si fuera lo de Nostradamus, y digamos, ahí ya la cosa se puede liar bastante. En cualquier caso, tenemos, es lo que más nos interesa para la Iglesia, ese triunfo definitivo, la idea de los cielos nuevos y la tierra nueva, y la imagen nupcial, Cristo esposo, Iglesia esposa, que nos ha aparecido ya en multitud de lugares. Pues con esto cerramos lo referente a los escritos de San Juan. Lo que pasa es que por no poner un tema nuevo demasiado breve, he incluido dentro de este capítulo
otros puntos, otros, digamos, indicaciones que hay en otros textos del Nuevo Testamento y una síntesis final, como una visión de conjunto de lo que nos explica el Nuevo Testamento acerca de la Iglesia. Por eso diremos algo sobre algunas de las cartas católicas y luego la síntesis final. Respecto a las cartas católicas, comenzamos diciendo algunas cosillas sobre la carta de Santiago. Parece que se dirige fundamentalmente a cristianos convertidos del judaísmo y tiene una amplia serie de exhortaciones morales. Estaría un poco en línea con los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Predominan temas en torno a la pobreza y la riqueza, también esto muy frecuente en el Antiguo Testamento, la paciencia ante las pruebas, las invitaciones a conservar la paz en la comunidad, todo el tema de esta crítica pues, a la murmuración y demás, que está muy lograda en la carta de Santiago. Probablemente sea un escrito muy temprano. Da la sensación de que es anterior a las discusiones con los judaizantes o si entran gentiles o no. La misma carta primera de San Pedro parece que tiene presentes algunas de estas afirmaciones. Aquí lo que lió un poco todo en torno a la datación, además de los que quieren poner todos estos escritos después del año 70, 80, 90 o en la época o en el siglo IV, digamos, lo que lió un poco es que como se insiste en que la fe sin obras está muerta, luego San Pablo da tanta importancia a la fe, como si Santiago hubiera querido enmendar la plana a San Pablo. Digamos, San Pablo, que está con los gentiles, ha dicho que lo único importante es la fe y no las obras de la ley, pues yo digo lo contrario. La verdad es que no da la sensación de que aparezca nada de eso. Aquí Santiago está diciendo, en la línea típica del Nuevo Testamento, de los libros sapienciales, que tiene que haber toda una serie de obras buenas, cosa que está en lo que decía el mismo Señor, pero no entra en el tema de la fe en Jesucristo, porque se entiende que todos aquellos a los que escribe tienen la fe en Jesucristo. El problema se lo va a encontrar San Pablo cuando vea que algunos han aceptado la fe en Jesucristo, pero quieren volver algunas prácticas del Antiguo Testamento, que era simplemente una preparación para que llegara a Cristo. El contexto de la carta de Santiago es completamente distinto. O sea, aquí son una serie de exhortaciones morales, pues ante dificultades que hay en esa comunidad que proviene de convertidos del judaísmo. Respecto a la Iglesia, como veis, no es ni mucho menos el tema principal, pero sí encontramos algunos puntos que son importantes. Encontramos aquí la terminología sinagogue, no tenemos la terminología eclesía, se está refiriendo a una asamblea que se empleaba sinagogue para asamblea local, pero también para asamblea de los cristianos en todo el mundo. Va a aludir a las 12 tribus de la dispersión. Esto también es interesante porque es ver un poco a la Iglesia como la heredera de Israel, de las 12 tribus, el verdadero Israel. Y desde el punto de vista del ministerio se apunta el ministerio jerárquico de los presbíteros, en Santiago 5.4. Tenemos también, se habla de la regeneración que se da en el bautismo, y se apunta a la unción de enfermos. Cuando se habla de los presbíteros es precisamente esa lo que hoy llamamos unción de enfermos. Alguien está enfermo, llame a los presbíteros para que oren sobre él. Hay también alusión a la figura del didáscalos o maestro que parece, aunque ya digo, esto son cosas que simplemente se apuntan, ejercía una cierta forma de gobierno sobre la comunidad. Y por supuesto se insiste en el cumplimiento de la ley, que da lugar pues, a la verdadera libertad que nos lleva a Dios. O sea que, si os dais cuenta, no son muchos los datos que tenemos sobre la Iglesia, porque no era ese el propósito de esta carta, pero atestigua, y además como un documento muy antiguo, la presencia de alguna de esas estructuras sacramentales y la figura de los presbíteros. Un poco más podemos encontrar en las cartas de San Pedro, las dos cartas de San Pedro. La primera carta se dirige a una comunidad que ya está formada, probablemente en Asia Menor, ante dificultades o sea, no es que esté sufriendo una persecución, pero siempre encuentra dificultades de vivir en un mundo pagano. Acordaos todo lo que habíamos dicho, aunque esto solo son hipótesis, de cuál era la situación de los cristianos en los primerísimos momentos.
el cristianismo era una religión, no era una supersticio ilícita, por tanto no era religión lícita, pero de hecho no estaba siendo perseguida. Es un poco la situación que encontramos en San Pablo, que sabe aprovechar su ciudadanía romana para ir a unos sitios o a otros. En concreto se movió mucho por Asia Menor. Digamos, la situación era un poco compleja para los cristianos, con momentos de más dificultad o momentos de menos dificultad. Ese es un poco el contexto en el que nos habla la primera carta de San Pedro. Va a tener mucho que ver con una exhortación a los nuevos bautizados, porque recuerda un poco lo que son los deberes los deberes del bautizado y todo lo que supone haber sido bautizado. Vais a ver que hace bastantes referencias al bautismo. Esta iglesia está formada por los que Dios ha elegido, por los que Dios ha llamado, han pasado de las tinieblas a la luz, en el sentido del bautismo como una iluminación, forman el pueblo santo adquirido por Dios y, digamos, en esta elección divina aparece el Padre de nuestro Señor Jesucristo, hay alguna referencia al Espíritu Santo que ha actuado en los profetas y, por supuesto, el bautismo es fundamental. Gracias al bautismo y a la fuerza que proviene de la sangre de Cristo, se ha podido recibir el Evangelio y se está dentro de la Iglesia. O sea que, como veis, la acción salvadora de Cristo se va a concretar, se va a entender en el bautismo y tiene que ver con la aceptación de la palabra que procede de Cristo. Si nos fijamos, o sea, si digamos apuntamos la vista con un poquitín más de precisión, en esta carta se llega a afirmar que el creyente es engendrado mediante la palabra de Dios. Y eso se relaciona con la vocación de ser cristiano. Esta palabra está en el origen de la regeneración o nuevo nacimiento, porque acordaos que esta palabra en última instancia es Cristo. Y con respecto al bautismo, tenemos algunas imágenes que luego van a utilizarse mucho en el cristianismo primitivo. Por ejemplo, la imagen del arca de Noé. La idea de que el bautismo, es igual que algunos se salvaron en medio de las aguas con Noé, también en el bautismo nos va a llegar la salvación mediante el agua. Esta enseñanza del Antiguo Testamento como un tipo, una imagen de lo que se va a cumplir en el Nuevo Testamento y la insistencia que el bautismo no es simplemente un baño corporal, sino la oración acompañada de una buena conciencia. Y ahí en el bautismo actúa realmente la fuerza de la resurrección. O sea que, como veis, tenemos una estructura sacramental, pero gracias a esa estructura sacramental está actuando Cristo. O sea, no es simplemente un signo, como se puede inventar uno, hacer un signo, poner una bolita o poner un globito no sé dónde o no. Es decir, esto es algo que ha establecido Cristo y gracias a ello tenemos la fuerza de la resurrección. Respecto a imágenes que encontramos para describir a la Iglesia o ideas que encontramos sobre la Iglesia, se presenta como el pueblo de los creyentes que obedece a la verdad, el tema de la obediencia a la verdad que está en el Evangelio, y por ello es fundamental para la Iglesia la fe. La fe quiere decir que se acepta, que se obedece la verdad que Dios nos ha traído, y en ese sentido se contrapone el creyente al incrédulo, que es el que no quiere aceptar esa verdad. Más imágenes. La iglesia se presenta como un templo de piedras vivas, como una construcción de piedras vivas. Aquí de nuevo cosas que habíamos visto en San Pablo de la iglesia como templo en el Espíritu que se construye, pues es algo parecido. Las referencias a un pueblo sacerdotal, cuya misma vida moral es un sacrificio a Dios, y por todo esto la Iglesia será el nuevo pueblo de Dios, un pueblo que antes no existía y comienza a existir gracias a Cristo. Si veis, es interesante cómo textos del Antiguo Testamento sobre la elección del pueblo ahora se están aplicando a los cristianos. Junto con esto tenemos también otras imágenes, la iglesia como familia, la iglesia como casa de Dios. Y esto te habla de los vínculos de fraternidad entre unos y otros. Un poco también lo que os decía en San Juan. En el caso de una familia es claro. ¿Por qué dos hermanos están relacionados? Porque son hijos del mismo padre o de la misma madre. Digamos, la relación con un tercero da lugar a la relación entre sí. Esto en la imagen de casa o de familia también es muy fácil de ver.
Por esto, bien, digamos, y eso hace no solo los cristianos que estén en una comunidad, sino todos los cristianos que están dispersos por el mundo, porque tiene ese común nacimiento. Hay referencia a los dirigentes de la Iglesia, que tienen una misión de pastoreo y vigilancia, esto aparece al final de la carta, y el mismo San Pedro les indica que su gobierno lo tienen que ejercitar con desprendimiento y humildad. O sea que, como vemos, las tentaciones de ejercitar el gobierno en la Iglesia sin humildad y sin desprendimiento existían desde el primer momento. Si no hubiera existido ese peligro, San Pedro no lo hubiera dicho aquí. Más cosas. Los cristianos se presentan como extranjeros en la dispersión. De nuevo aquí nos recuerda la imagen de la dispersión de Israel en el exilio y nos recuerda también toda la Iglesia en la historia de la salvación. Obviamente, o sea, fijaos que en un sentido la Iglesia no está en el exilio, o sea, en cuanto que ya tiene los bienes de Cristo, pero en otro sentido sí está en el exilio por cuanto que todavía no ha llegado la vuelta definitiva o el triunfo definitivo de Cristo. Tiene ya todos los bienes de la salvación, pero no ha llegado la consumación. Eso sería un poco el sentido en el que se puede hablar del exilio. Algunos han subrayado el tema de una persecución inminente, pero esto dependería un poco de cuestiones sobre la datación de la carta. Quizá lo más notable es decir que el cristiano está como peregrino en este mundo, que en ese sentido para él es un destierro, porque no ha llegado al triunfo definitivo de Cristo, y hay que vigilar para no perder de vista la meta. O sea, evitar el cansancio, evitar el abandono a Cristo. Claro, cuando la comunidad cristiana era una minoría, era mucho más fácil perder el ánimo ante las dificultades o era más fácil pues desviarse de un camino recto. Por otra parte, las recomendaciones a los diversos grupos sociales en la carta pues también hablan de las incomprensiones que sufrían los cristianos por no aceptar el modo de vida pagano. Fijaos que esto es una cosa en la que a veces no caemos en la cuenta. Multitud de aspectos de la vida pagana en Roma, aunque vamos en el mundo romano, aunque no creyeran mucho en las divinidades, estaban marcados por actos de culto al paganismo. Por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños de alguien, pues se ofrecía una libación a los dioses protectores de esa casa. Claro, ahí el cristiano, ¿qué hacía? Podía participar, no podía participar, eso era dar culto a los ídolos, y como de esto había otra multitud de cosas, además de, por supuesto, lo que es propiamente la moral. O sea, el no aceptar el divorcio, el no aceptar el aborto que se daba dentro de los paganos, o sea, toda otra multitud de cosas en las cuales la vida de los cristianos chocaba con el mundo pagano. Es lógico que se produjera, diríamos, esas dificultades o esas tentaciones de abandono. Dentro de la Iglesia, la vida cristiana se presenta, el ideal de vida cristiana es la fe, la esperanza, junto con el amor, por supuesto la paciencia en los sufrimientos y las dificultades. Se habla de que la fe está sometida a pruebas duras, pero eso no debe hacer perder para nada la alegría de los cristianos. Ahí está todo el tema de la esperanza que sostiene la dificultad. Esto realmente hay unas reflexiones muy interesantes. Santo Tomás, de hecho, aprovechará toda una serie de referencias de este tipo luego cuando hable de las virtudes, porque diríamos, aunque no es que San Pablo o San Pedro empleen el esquema ético aristotélico de las virtudes, pero hay toda una serie de indicaciones que sí se pueden, digamos, los padres de la Iglesia o Santo Tomás las integraron de una manera muy, muy lograda, pero en eso no entramos. También aparece, o sea, otras, digamos, además de más virtudes, está el tema del convencimiento de que el mundo es caduco y tarde o temprano todo tendrá que pasar, y lo fundamental es esperar esa venida del Señor, independientemente de que suceda antes o suceda después. El tiempo no está dicho, va a ser tal año o tal otro, pero la preparación tiene que estar siempre. Y ya para cerrar, respecto a San Pedro, tenemos la segunda carta. Aquí esta sigue probablemente escrita poco antes de la muerte de San Pedro. Fijaos que en la primera intervino especialmente Silvano. Silvano es ese personaje que en cierto modo está entre San Pedro y San Pablo. Debía ser actuó ahí como secretario de
San Pedro para escribir. En la segunda carta, San Pedro da la sensación de que ya está a punto estaba muy poco antes de su muerte, y también se subraya la certeza de la segunda venida de Cristo y las sanciones, el premio y castigo que va a traer. Una vez más, para evitar la vida licenciosa, dejarse contaminar por el paganismo y favorecer esa virtud en la unión con Cristo. Hay alusión a temas eclesiológicos, por supuesto, el punto importantísimo de la segunda venida de Cristo, en la cual lo que se insiste es que es cierta. El que sea antes o sea después es secundario, pero lo que hay que tener claro es que tal venida es cierta. Y digamos eso dentro de ese contexto de evitar la vida licenciosa, dejarse llevar por el paganismo. Fijaos que la tentación ahí era bastante clara. Si falta lo fundamental de la fe, pues hay cosas de la vida pagana que eran más cómodas que la vida cristiana. Es cierto que al final es mejor ser cristiano que ser pagano, porque se tiene ya todos los bienes de Cristo en este mundo, se tiene el gozo de la virtud, cosa que los paganos, digamos, de esa vida licenciosa no podían disfrutar, pero la tentación estaba ahí. Por eso San Pedro insiste mucho y recuerda el tema de la confianza en la segunda venida de Cristo. Desde el punto de vista más eclesiológico tendríamos la importancia del testimonio apostólico que certifica la fe, cuando se dice que han sido testigos de la transfiguración los apóstoles, o sea, la fe se basa en un testimonio que es cierto, y el carácter divino de la palabra revelada, que no, digamos, no está a disposición de interpretaciones privadas y arbitrarias. O sea, tenemos una palabra de Dios, una palabra revelada, que no es que se pueda hacer ahí que diga cada uno lo que le dé la gana. Este punto, fijaos que nos está aludiendo a que la verdad la conserva la Iglesia. No lo dice así de esa manera, pero obviamente si no puede haber una interpretación arbitraria, quiere decir que tiene que haber alguna interpretación auténtica. Y en este contexto tenemos bastantes advertencias contra los falsos doctores, con lo cual es un poco el mismo contexto que veíamos en las pastorales. Existe el riesgo de que algunos deformen la doctrina, pero bueno, en las pastorales, y acordaos, en el mismo discurso de San Pablo a los presbíteros en Éfeso, diciendo que algunos van a acabar deformando la doctrina. O sea, el riesgo de malentender, de malinterpretar lo que Cristo ha dicho y lo que se ha conservado en la Iglesia existe. Por eso la insistencia en San Pedro en mantenerse en esa, digamos, en esa doctrina que ha sido transmitida de los apóstoles. Bien, pues ya con esto hemos terminado un poco los textos, el análisis de los textos bíblicos donde se habla acerca de la Iglesia, y ahora vamos a dar como una visión de conjunto. Para esta parte me he fijado sobre todo en la obrita esta de Snackenburg desde hace ya bastante tiempo, pero está bastante lograda, sobre la Iglesia en el Nuevo Testamento, que da una visión de conjunto. Aquí obviamente esto simplemente es un resumen, pero en la bibliografía la tenéis. Básicamente, digamos, en este resumen tenemos en primer lugar los rasgos esenciales de la Iglesia, y en segundo lugar la Iglesia como un misterio. Y para que esto quede más claro, se va a ir contraponiendo lo que encontramos en el Nuevo Testamento con algunos aspectos del judaísmo, que en parte se cumplen en cuanto que era el Antiguo Testamento, pero es diferente la Iglesia en diversos puntos de cómo entendían los judíos la sinagoga de su época. E interesante también alguna relación con la comunidad de Senia de Qumran, porque nos ayuda muy bien a situar en el tiempo cosas de la Iglesia más primitiva. Así se puede ver mejor pues, los parecidos y las diferencias. Ante todo, dentro de los rasgos esenciales de la Iglesia, el punto primero, la característica fundamental, es que la Iglesia es la comunidad salvífica escatológica, o sea, es la comunidad de salvación del final de los tiempos. Y es el final de los tiempos porque el Mesías que tenía que llegar ya ha llegado, y es Jesús de Nazaret. En el judaísmo de la época y en Qumran había una gran expectación mesiánica. De Qumran se conoce esa figura del maestro de justicia, las dudas si era el Mesías o no, pero para los cristianos es muy claro. El Mesías ya ha llegado, por tanto ya tenemos la plenitud de los tiempos, ha comenzado el tiempo final, aunque es cierto, la parusía todavía no se ha realizado, pero tenemos ya la plenitud de los tiempos. En San Juan se va a acentuar mucho el que ya se poseen
los bienes mesiánicos. San Pablo presenta esto como la novedad que ya poseemos, y la carta a los hebreos, donde tanto se exhorta a esperar la parusía, recuerda que la venida de Cristo ya se ha llegado, ya ha llegado. O sea que no es que esto lo es interesante este subrayado, no hay en la Escritura, en el Nuevo Testamento, como si se esperara a la parusía con un plazo fijo. Más bien, se sabe que ya ha comenzado la plenitud de los tiempos, ya ha comenzado el tiempo final, hay un deseo muy fuerte de que Cristo vuelva, se quiere ver consumado lo que Cristo ha comenzado, pero que se vaya a tardar más o menos, de eso no hay nada establecido con certeza. En segundo lugar, como la Iglesia es esta comunidad escatológica del final de los tiempos, en ella se cumple la promesa de los profetas de haber recibido el Espíritu Santo. Porque Cristo glorioso envía el Espíritu Santo. En Qumran se esperaba que cuando volviera el Mesías se recuperaría el espíritu, porque se había perdido por la seducción del mal espíritu. Pero diríamos lo que otros esperaban, los cristianos son conscientes de que ya se ha producido y que el Espíritu Santo desciende sobre la Iglesia y habita en cada creyente. Toda la comunidad es templo del Espíritu y se puede adorar en espíritu y en verdad. O sea, esta idea de la presencia del Espíritu Santo en toda la Iglesia también es muy clara. Ahora, la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia no quiere decir que no haya una constitución jerárquica. Y aquí es interesante ver las diferencias con el judaísmo de su época, porque en el judaísmo de su época tenemos la autoridad del sumo sacerdocio en el templo, o en los esenios de Qumran, los hijos de Sadoc. Ahora, en cambio, la fuente de la autoridad es Jesucristo, no el templo. Bueno, realmente es que Cristo es el nuevo templo. Entonces, los que Él ha establecido, los 12, son los que tienen la autoridad. Son a los que Él ha otorgado el poder porque, repito, la clave de la autoridad es Jesucristo. Y cualquier oficio en la Iglesia solo se puede realizar por el poder que Cristo ha transmitido a sus enviados. Atención, porque siempre es un poder de Cristo. O sea, no es que Él nombre apóstoles y luego los apóstoles puedan hacer lo que le da la gana. Cambiar la Iglesia, cambiar los sacramentos, cambiar la fe. No, no. Su poder está muy marcado por lo que han recibido de Cristo. O sea que, como veis, ya no va a haber ni ventajas por un nacimiento, por ser de la familia de Aarón o de lo que sea, o por formación, como doctores y escribas, sino por el envío por parte de Cristo. Y es un oficio que procede del don del Espíritu que se va a dar mediante la imposición de manos a partir de estos que Cristo ha dejado. Fijaos que entre los judíos, el doctor transmitía al alumno la sabiduría que había recibido de Moisés, mientras que es que ahora es Dios mismo el que otorga esa sabiduría en ese contexto de esta estructura jerárquica a la que antes hemos aludido. En Qumran también había una estricta gradación dentro de la comunidad, pero en los cristianos lo fundamental va a ser la caridad. O sea, diríamos, por supuesto que hay una constitución jerárquica y una autoridad que viene de Cristo, pero todos reciben la fe, la esperanza, la caridad, la renovación de la gracia. O sea, hay unos elementos base que son los más importantes de la unidad, aunque haya una organización que dependa siempre de esa autoridad que procede de Cristo. Por eso, en la cuarta característica, el tema de la unidad. Una unidad que va a conllevar, desde el punto de vista práctico, en algunos lugares, en algunas circunstancias, una comunidad de bienes o unas colectas o una ayuda mutua, que eso también se daba entre los esenios. Pero aquí la unidad esencial va a venir por el bautismo, porque hay un único bautismo para el único cuerpo de Cristo. Realizaciones concretas de esa unidad luego ya se verá, dependerá de cada caso, dependerá de la historia, pero la base es que todos han sido bautizados, que todos han recibido ese Espíritu Santo. Por supuesto, dentro de esta unidad no faltaron tensiones, sabemos, entre hebreos y helenistas, pero siempre la unidad era muchísimo mayor. La confesión de la fe en Cristo, la celebración eucarística. Es cierto que de esto no tenemos muchos detalles concretos, pero la idea de esa unidad subyace. Fijaos que el mismo modo de San Pablo de escribir las cartas a la Iglesia de Dios en Corinto. No es a la Iglesia de Corinto, sino a la Iglesia de Dios
en Corinto. Por eso la idea básica de una única iglesia de Cristo, nos habla de esa unidad. Tanto, o sea, en todas las cartas de San Pablo, las cartas de la cautividad, la iglesia como cuerpo de Cristo, acordaos, eso queda muy claro. Fijaos que este punto lo debemos recordar porque se ha insistido mucho, no, en la iglesia primitiva había una gran diversidad, se unificó luego pues, por la acción política de Roma. No, la unidad es muchísimo mayor porque la unidad viene por la confesión de la fe en Cristo, por saber que se está recibiendo el Espíritu Santo, que se han cumplido las profecías, etc. Por supuesto que podía haber diferencias organizativas, pero siempre la base iba a ser el sacramento y la imposición de las manos, con lo cual, aunque a veces se han querido subrayar las diferencias, si se estudia con un mínimo de rigor, se ve que lo referente a la unidad era mucho mayor. Y en relación con la unidad también tenemos la santidad. Diríamos que en Qumran la santidad había sido por radicalizar la Torá, más todavía incluso que los fariseos, mientras que en la iglesia primitiva sí, se tomaron muy en serio los preceptos morales, pero a partir de la noción clave de amor a Dios y al prójimo. Y sabiendo que la salvación nos viene fundamentalmente de Cristo y se trata de acogerla de Él. No es que haya impuros ni proscritos. Digamos, cualquiera que sea la situación anterior, eso puede cambiar por la conversión, la fe, el bautismo, etc. O sea que lo que haya habido antes, eso queda pasado. Hay una posibilidad de conversión, sí, tiene que ser conversión real, se sabe que eso se ha dado por la redención de la sangre de Cristo, el papel santificador de la Eucaristía. Por eso la Iglesia como un todo es santa e inmaculada. Por supuesto que sus miembros no han alcanzado todavía la santidad moral, pero es que cuando hablamos de la Iglesia, hablamos de esa participación de la santidad que nos viene de Cristo. Por eso San Pablo, que sabía perfectamente que muchos cristianos eran pecadores, no dice que la esposa de Cristo es pecadora, que la Iglesia es pecadora, porque la Iglesia se está refiriendo precisamente a esa fuente continua de santidad. Y tenemos la eficacia de la sangre de Cristo. Esto, por supuesto, en Qumran o en el judaísmo de la época no había nada que pudiera compararse a ello. Y ya por último, tenemos dentro de estas características de la Iglesia su universalidad y su condición misionera. Es cierto que en el judaísmo de la diáspora hubo algunas iniciativas misioneras, pero siempre fue algo completamente excepcional. Mientras que en la Iglesia desde el principio aparece este deseo de compartir la verdad. Porque acordaos que si hemos dicho que la santidad iba a depender del amor a Dios y al prójimo, y para la santidad hace falta la confesión de la fe en Cristo, se va a querer transmitir a todos, a judíos y a gentiles, con diversas maneras, según las circunstancias, pero el mandato misionero es clarísimo. O sea, se trata de comunicar, de compartir esta verdad con todos. Esto dilató los confines de la Iglesia. Estaba claro que los convertidos del paganismo no tenían por qué asumir obligaciones judías, como se estableció en Jerusalén, porque ya no iba a haber ni paganos ni judíos, sino un pueblo nuevo en torno a Jesucristo, el verdadero Israel. Qumran, que obviamente no dejaba de ser un convento, era algo más cerrado en sí mismo. Había una serie de grados y pasos para entrar en la comunidad, pero no es que fuera una organización misionera. Mientras que para entrar en la comunidad cristiana lo que hace falta es la confesión de fe en Jesús como Señor y el bautismo. Por esto la composición de las comunidades era muy variada y hubo toda una serie de problemas que iban apareciendo, pero la idea de que esta comunidad tenía que expandirse es algo bastante claro. En última instancia, la raíz de esta universalidad estaba en la muerte expiatoria de Cristo por la multitud. Bien, este sería como el primer bloque de la síntesis, rasgos de la Iglesia, y el segundo bloque, la Iglesia como misterio. Ante todo, tenemos que en la Iglesia se da la unidad de lo humano y lo divino. Es una Iglesia dirigida por hombres, pero que actúan conforme a la palabra de Dios, proclamada en un lenguaje humano y donde el poder viene por la fuerza del Espíritu Santo. Por supuesto que en la predicación habrá necedad, habrá debilidad, pero lo importante es la actuación de Dios en todo eso y sabiendo que al final el pastor supremo es el mismo Jesucristo.
Por esto, la Iglesia sí está en diversos lugares, pero la ciudadanía de los cristianos es el cielo. Por tanto, en la Iglesia tenemos una cierta unidad de lo humano y lo divino. En este sentido, se puede presentar a la Iglesia como el pueblo de Dios. En el pensamiento hebreo, el pueblo indicaba esa unidad, había sido liberado por Dios, lo había elegido Dios, había hecho la alianza, aunque había luego multitud de infidelidades. Tenemos ya la nueva alianza. Por tanto, el pueblo definitivo. Queda claro que la elección es gratuita, pero se va a extender a otros pueblos. Ya la elección de Dios no depende de una raza o de otra, sino de la confesión de Cristo. Y es un pueblo que se dirige hacia hacia la consumación final. Lo que se presenta en el Apocalipsis lo hemos visto como el banquete de bodas. La Iglesia es ese pueblo de Dios que da culto, sobre todo una asamblea cultual, lo que nos recuerda a los israelitas en el desierto, pero dirigida a esa consumación final en el marco de la nueva alianza. En tercer lugar, dentro del misterio de la Iglesia, y en relación un poco con lo anterior, podemos ver la Iglesia como un templo o edificio en el Espíritu Santo. Así se conoce, así se ve un poco mejor la estructura interna de la Iglesia. Estaba todo el tema de la promesa del Espíritu Santo, lo hemos visto, que se va a cumplir en los tiempos del Mesías. El bautismo es uno de estos momentos privilegiados para recibir del Espíritu Santo, y toda la Iglesia en su conjunto es como ese templo al Espíritu Santo. Por eso los cristianos son una casa espiritual, cada uno de ellos es un templo de Dios, con todas las consecuencias morales, porque acordaos que en este planteamiento el culto, la adoración a Dios, está unida a una serie de consecuencias morales, y una manifestación de esto sería pues diversos carismas que se pueden observar en la Iglesia. Pero con esto llegamos al punto fundamental del misterio de la Iglesia. Lo que mejor la define, como ya habíamos visto, es la noción de cuerpo de Cristo, porque es cristiano el que se ha revestido de Cristo, el que está unido a Cristo, y Cristo es la fuente de unidad de la Iglesia. Por eso los cristianos son miembros de Cristo, y en las cartas de la cautividad se habla con toda claridad de la Iglesia ya como cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. También habría que decir algo de la Iglesia ante el mundo, porque fijaos que mundo tiene un sentido básicamente negativo, con pecado, concupiscencia, corrupción, y ahí la Iglesia sería como un recinto sagrado para evitar un poco esos ataques del mundo. Esto no quiere decir pues, que hubiera que salir del mundo. De hecho, se habla de obediencia a las autoridades, en lo que manden de legítimo, pero no se han planteado las cuestiones Iglesia-Estado, entre otras cosas porque no existía la noción de Estado que ahora tenemos ahora, o Iglesia y cultura. En cualquier caso, diríamos, se advierten los peligros que proceden de eso que se denomina mundo, aunque hay otro sentido de mundo, el de creación, el de la totalidad que debe ser recapitulada por Cristo. Bien, ahí eso no nos interesa ahora tanto, y en ese sentido, tanto hombre como mundo recibirían la acción benéfica de la Iglesia, pues por la predicación, la expansión de la gracia, todas estas cosas. Y ya por último, recordar la relación entre la Iglesia y el reino de Dios. La meta última del plan de la salvación y la forma perfecta de la salvación es el reino de Dios, o sea, que Dios reine. Por eso la petición del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Este reino obviamente está en la persona misma del Señor. Acordaos que lo que decía Orígenes, Cristo es el reino mismo. Por su espíritu continúa en la Iglesia, por eso la Iglesia pertenece a este tiempo de crecimiento y maduración del reino. En ella se están cumpliendo ya las promesas del reino, y la Iglesia, se puede presentar sin mancha ni arruga si la vemos en su interior, si la vemos desde el punto de vista de lo que es más formal, más profundo en la Iglesia. Por eso, aunque no se puede identificar sin más la Iglesia y el reino, porque el reino es cualquier actuación de Dios, tampoco se pueden separar, porque en la Iglesia es donde se está realizando de manera estable aquello que Cristo quiere, con los sacramentos sobre todo, con la predicación de la verdad. Todo eso viene de la soberanía de Cristo. Por eso os digo aquí, los sacramentos, en concreto el bautismo y muy especialmente la Eucaristía, hacen presente ese reino de Dios y ordenan a la Iglesia a su consumación definitiva. Por
Por eso se entiende que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. No quiere decir que algún pastor o muchos, o algunos fieles o muchos, se alejen o se confundan o caigan en la herejía. No, bueno, eso por supuesto podrá pasar. Lo que se dice es que estos medios que Cristo ha dejado, evidentemente, van a tener siempre el respaldo de Cristo y no van a fracasar. Por eso la consumación final de la Iglesia es ese banquete de bodas entre la Iglesia esposa y Cristo esposo. Bien, pues con esto terminamos. Creo que estos puntos de resumen que propone Snackenburg son muy útiles para tener una visión de conjunto de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Pues cerramos ya esto y el próximo tema pasaremos ya al estudio patrístico de la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.